Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. Como es costumbre, en nuestro programa tenemos un invitado muy especial y en esta mañana es el pastor Jesús Rodríguez. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Ángel. Muchas gracias a ustedes por estar aquí conectados. Lección número 4 para el 27 de abril titulado Defendamos la verdad, pastor. Durante esta semana vamos a estar estudiando la palabra, pero también mucho de historia. Pastor, ¿qué tal si nos dirige en oración? Muy bien, vamos a orar. Querido Señor, a esta hora queremos agradecerte por la oportunidad que nos da de acercarnos a tu palabra. Permítanos encontrar a través de ella el conocimiento que quieres impartir a cada uno de nosotros, que podamos extraer de tu palabra las lecciones que necesitamos colocar en práctica en nuestra vida. Bendice a cada persona que está aquí conectada, las personas que en el transcurso de los días van a ser beneficiados a través de este mensaje, que tu bendición los alcance a ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por los siglos número 1 y 2 después de Cristo había una ciudad muy próspera, pastor, la ciudad de Esmirna. Se consideraba que esta ciudad tenía más de 100,000 habitantes. Pero había una particularidad con esta ciudad. Esta ciudad era extremadamente fiel a Roma Imperio. Así que dentro de las muchas prácticas que tenía esta ciudad, por orden democrático y social, una vez al año, todos los ciudadanos de Esmirna ofrecían incienso, adoración a los césares, los cuales eran adorados. Ahora, pero a la par de esa ciudad próspera socialmente, también había una iglesia próspera. Inclusive, pastor, el libro de Juan, el libro de Apocalipsis, Juan escribe un mensaje especial para la iglesia de Esmirna. Así que había una iglesia próspera y dentro de esa iglesia próspera había un hombre dedicado al servicio del Señor que es conocido como Policarpo, uno de los primeros mártires de la historia del cristianismo. Policarpo, mis apreciados hermanos, vivía en Esmirna y se negó a adorar a una diosa que era diosa patrona de Esmirna. Era conocida como Cibeles y decorada en una moneda sentada con una corona. Pero esta negación de Policarpo de adorar a esta diosa pagana le llevó la muerte en plaza pública, pastor. Y no solo en plaza pública, sino martirizado y quemado en la hoguera. Pero hay algo interesante, pastor, de los hombres que mueren en la hoguera. Y es que siempre se les recuerda por una frase, esa frase célebre, eso que dicen ellos antes de morir. Por ejemplo, Policarpo dijo algo interesante. Dijo, 86 años he servido a mi Señor. Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar de mi mal de mi rey, el que me salvó? Así que esa frase inmortalizó a Policarpo. Y podríamos decir que Policarpo es uno de esos primeros cristianos martirizados que vamos a visualizar durante el repaso de la lección de esta semana. Pastor, pero para entrar un poquito en contexto, yo les quiero invitar para que vayamos a un libro especial, el libro de Daniel, capítulo 7. Pastor, ¿qué tal si nos lee el versículo 23? Y aquel me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Perfecto, pastor. Venimos hablando de reinos en el libro de Daniel capítulo 7, al igual que en Daniel capítulo 2 y al igual que en Daniel capítulo 8. Así que estamos hablando de un cuarto reino. Tenemos a Babilonia, tenemos a Medo-Persa, tenemos a Grecia y tenemos a Roma. El contexto, Roma imperial. Pero ahora pasa algo en el versículo 24, pastor. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino surgirán 10 reyes. O sea, de Roma imperial iban a surgir 10 reinos. Pero después de esos 10 reinos iba a acontecer algo, pastor. Después de ellos surgiría otro rey diferente de los primeros que derribaría a los 3 reyes. Algo interesante, iba a surgir un reino, pero era diferente a los otros. O sea, tenía una diferencia con los otros 4. Y aparte de eso, pastor, iba a destruir 3. Pero este último reino, este quinto reino, se iba a identificar por algo
especial, que lo dice el versículo 25, pastor. Blasfemará contra el Altísimo, quebrantará a los santos y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues le serán entregados durante un tiempo, tiempos y medio tiempo. Perfecto, pastor. Este poder, este reino, diferente a todos los reinos, iba a hablar blasfemias contra el Altísimo, iba a querer cambiar los tiempos y la ley, y también iba a tener como un poder durante un tiempo, pastor. Háblenos un poquito de ese tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Muchas gracias, pastor. Bien interesante, queridos amigos, que la Biblia haga mención acerca de este quinto rey. La Biblia, desde Daniel es el que hace énfasis en este poder que se levantaría, que haría varias cosas, entre ellas quebrantaría a los santos del Altísimo, intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y la Biblia dice puntualmente que sería durante un periodo de tiempo. Durante ese periodo de tiempo, llamado así como tiempo, tiempos y medio tiempo, descrito por Daniel como el periodo por el cual este poder se levantaría contra los hijos de Dios, los perseguiría, los haría daño, cambiaría algunas doctrinas, cambiaría algunos principios bíblicos. Por eso, o dentro de ese mismo contexto, Apocalipsis, el capítulo número 12, el versículo 6 y el versículo 14, ahora Juan, ya muy cercano al cumplimiento de esta profecía, Juan hace énfasis en este capítulo, pastor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y el versículo 14. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde iba a tener lugar preparado por Dios, para allí ser sustentada por 1260 días. Y el versículo 14 dice, pastor: y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde será sustentada por tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Muchas gracias, pastor. Es decir, que Juan ahora hace énfasis en la misma profecía que Daniel ya había mencionado. Pero si ustedes observan, aquí ya hay un elemento adicional: la mujer. La mujer en el contexto bíblico es la iglesia, lo que significa que la iglesia de Dios tendría que pasar por un proceso muy duro, llamado así como el proceso, o llamado también como la Edad Media, conocido como el oscurantismo papal o la era oscura, como también se le puede llamar. Durante ese periodo de tiempo la iglesia de Dios tendría que ser perseguida. Pastor, interesante que la Biblia haga mención de cómo actuaría ese poder en contra de la iglesia por un periodo de 1260 días. ¿Por qué 1260 días, pastor? ¿En qué equivale ese periodo de tiempo? Bueno, es bien interesante, pastor, notar que en la Biblia y en especial en la profecía hay unos simbolismos. Usted acaba de decir, mujer simboliza iglesia. Pero ahora, aquí aparece esos 1260 días de dos formas. 1, 42 meses. 2, tiempos y mitad de un tiempo. O literalmente 1260 días. Ahora, cuando nosotros vamos a la interpretación bíblica, pastor, vamos a notar que el principio día por año aplica según los conceptos de Números capítulos 14, versículo 34 y Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Así que tomamos los 1260 días y con ese principio los convertimos en año. O tomamos la palabra tiempo y mitad de un tiempo, que en el arameo es bien interesante porque la palabra para tiempo es la palabra dan, y la palabra dan translitera un año. O sea que tiempo, un año, tiempos, 2 años, y mitad de un tiempo, 3 años y medio, que sería igual a 1260 años, que sería el tiempo donde el pueblo de Dios, como usted lo acaba de decir, iba a sufrir cierta persecución. Gracias, pastor. Sin duda alguna usted podría preguntarse, bueno, pero ¿cuándo comenzó ese periodo de tiempo? Entonces, en Daniel capítulo 7, el versículo 24, la Biblia dice que los 10 cuernos que surgirían serían 10 reyes, pero que después de eso surgiría otro rey diferente de los primeros y que derribaría a 3 de ellos. Es decir, que para poder acomodarse ese quinto reino, tenía que tumbar a 3. ¿Cuáles 3?
Bueno, resulta que habían 3 tribus bárbaras que no interpretaban o no aceptaban las doctrinas del papado, y el papado tuvo que destruirlas para poder lograr ubicar su gobierno. Estoy hablando de los visigodos, de los vándalos y los ostrogodos. La última tribu que el papado destruyó para poder lograr que su doctrina no tuviese tropiezo, por lo menos el avance de la obra que ellos querían colocar, fue destruida por el año 538. Así que el periodo de los 1260 días arranca en el año 538 y termina en el año 1798. En ese periodo de tiempo, queridos, que termina en el año 1798, el general Berthier toma preso al Papa Pío VI y lo lleva a las montañas francesas, y allí finalmente muere. En ese periodo de tiempo es donde se desarrolla la lección de esta semana. Por eso es interesante que usted pueda quedarse aquí durante este espacio, porque vamos a aprender varias lecciones que justamente pasaron en ese periodo de tiempo, pastor. Le entiendo bien, pastor. Los 1260 días que se convierten en 1260 años comienza en el año 538 con el evento que usted acaba de anunciar y termina en el año de 1798, donde el pueblo de Dios iba a pasar una cruel persecución. De antemano, no es lo mismo, pastor, la persecución que sufrimos hoy en día en nuestras iglesias a una persecución que estaba profetizada. Pero es bien interesante que este acontecimiento de los 1260 días, lo que le iba a acontecer al pueblo de Dios, ya había sido advertido por el libro de Judas. Hay un libro interesante, pastor, que es el libro de Judas, se encuentra ya al final de la Biblia, y quisiera invitarle para que leyera el capítulo 1, el versículo 3 y 4. Y de antemano, cuando digo libro de Judas, no estoy hablando de Judas, el apóstol que traicionó a Jesús, sino Judas, un apóstol que posteriormente siguió al Señor Jesús. ¿Qué dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3 y 4, pastor? Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe. Perdón, pastor, repítame eso que acabas de leer. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pues por medio de los engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Mire, el libro de Judas, mis apreciados hermanos, se escribe por allá por el año 65-66 después de la era cristiana. Ahora, Judas ya dice dos cosas, pastor. Primero, le da un consejo a la iglesia y nos da un consejo a nosotros. Y le da un consejo a las personas que iban a vivir durante estos 1260 años. El consejo es que luchen ardientemente por la fe que recibieron de los santos. Luchar ardientemente, o sea, no luchar pasivamente, no luchar tranquilamente, sino ardientemente por la fe. Y el segundo advertencia, ya una advertencia que hace él, es que hombres encubiertos iban a entrar a la iglesia. Y esos hombres encubiertos iban a entrar con doctrinas erradas, doctrinas espurias, que iban a causar ese conflicto de los 1260 años. Ahora, esto comienza, mis apreciados hermanos, ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, ya lo notamos. Por ejemplo, allá en la iglesia de Esmirna, aparte de adorar a esta diosa Cíbeles, había otro patrono. Y ese patrono era el dios popular, el dios Dionisio, ¿cierto? Era conocido como el dios de la fertilidad y el dios de las fiestas. Y cuando Dionisio moría, pastor, acontecía algo bien interesante. Porque cuando Dionisio no moría, sino cuando los sacerdotes de Dioniso morían y los seguidores de Dioniso morían, entonces les colocaban una corona como símbolo de que ellos eran adoradores de ese Dios, seguidores de ese Dios. En esa ciudad, como ya lo dijimos, en la ciudad de Esmirna, también había una próspera iglesia cristiana, donde murió Policarpo. Y entonces Juan da un mensaje a esa iglesia. ¿Cuál fue el mensaje que dio? Apocalipsis 2:10, pastor.
no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué advierte el apóstol para los hermanos de esa ciudad, de la ciudad de Mirna? Advierte dos cosas. Uno, que esos hombres, los fieles, iban a sufrir. Pero dos, que iban a ser echados en las cárceles. Pero tres, que iban a sufrir durante 10 días, que son 10 años. Una persecución que vino especial para la iglesia apostólica. Pero dice, sé fiel hasta la muerte. Que no te vamos a dar la corona que le dan a los seguidores del dios Dionisio, sino que te vamos a dar una corona especial. Una corona especial tenía Dios para los seguidores fieles, y era la corona de vida eterna. Así, mis apreciados hermanos, que ese fue el comienzo de cientos y cientos de hombres que fueron martirizados y de una iglesia que sufrió dificultades. Pero queremos avanzar porque el tiempo no nos da, y queremos avanzar por allá al siglo XI y siglo XII, pastor, donde hay un grupo especial, los valdenses, los cuales también tuvieron que luchar contra esos hombres y esas doctrinas espurias que entraron, que de antemano, pastor, usted sabe, y lo vimos la semana pasada, que fue en el siglo II y III que entraron las grandes herejías al cristianismo, ¿cierto? Tal cual como la oración por los muertos, la doctrina del purgatorio, la venta de indulgencias, que después se insertó la práctica de los bautismos infantiles o la confesión de los pecados a seres humanos para que intercedieran. Hábleme un poquito, pastor, de ese grupo especial. Gracias, pastor. Los valdenses. Sin duda alguna. Eran los seguidores de un hombre muy fiel, leal a las Sagradas Escrituras, de apellido Baldo. Baldo le enseñó a sus seguidores que por encima de cualquier asunto tenían que tener una absoluta lealtad a Dios, obediencia a la autoridad de las Escrituras y supremacía a Cristo por encima del Papa. Con tal concepto, estos hombres llegaron a convertirse en un sinónimo del cristianismo del momento. Los valdenses, pastor, esta gente sufrieron sin duda alguna, tuvieron que huir de sus casas, irse a los montes, vivir en las cuevas, terminar enterrando sus muertos allá en las cavernas, pero en medio de toda esa persecución que ellos sufrieron, estos hombres eran intencionados. Y me llama la atención cómo el comentario de la lección, incluyendo la señora White, hace uso acerca de esa información, porque hay un hombre llamado John Heder, que era un escritor de los valdenses, era un copista de los valdenses. Él dice que ellos copiaban parte de las escrituras allá en las montañas y que lograban que esas porciones de la Biblia fuesen colocadas al alcance de la gente a través de la estrategia del comercio. Entonces este copista dice que los padres enseñaban a sus hijos porciones de la Biblia, los enviaban a las escuelas y a los colegios, inclusive a las universidades, para que ganaran la confianza de sus compañeros y a la vez pudieran colocar una porción de la Biblia escrita por ellos mismos al alcance de la comunidad. La señora White, hablando acerca de ellos, ella dice que aún sus vestidos estaban confeccionados de tal forma de que podían guardar cautelosamente porciones de la Biblia dentro de sus vestidos y en el momento que pudieran tener la oportunidad de compartir con otros, entregaban porciones de la Biblia para que la gente se convirtiera en seguidores de Jesús como ellos también lo eran. Impresionante, pastor, la forma como esta gente lograba que otros pudieran tener el conocimiento de Dios. Pero tal verdad que nacía en el corazón de ellos, sin duda alguna, solo era el comienzo a una luz que brillaría próximamente y que aún hasta nuestros tiempos nos ha alcanzado. Perfecto, pastor. A través de esos 1260 años, como usted lo acaba de decir, hombres como los valdenses se mantuvieron fiel a la palabra de Dios. Pero si seguimos avanzando, hermanos, ya no al siglo número 11 ni 12, sino al siglo número 13, vamos a encontrar un hombre especial, conocido como John Wycliffe. Se le conoce como el lucero de la Reforma, no solo para el lugar donde él estaba, sino para el mundo cristiano en general.
Ese hombre hizo cosas particulares, como traducir la Biblia al inglés, al idioma del pueblo, ya que hasta en aquel momento la Biblia se conocía solo en el latín, y el latín no era el idioma del pueblo, sino el idioma de un grupo minoritario. Ahorita, al estar la Biblia al inglés, pues estaría más al alcance de la lectura y la interpretación del laicado. Pero este hombre inevitablemente, mis apreciados hermanos, sufrió. Sufrió ser excomulgado, fue titulado como hereje, fue perseguido. Pero a diferencia de otros reformadores, ese hombre no murió en la hoguera, ni murió martirizado. Murió apartado en su tierra natal. Pero me llama la atención lo que dicen los historiadores de John Wycliffe. Dice que después de 20 años, otros dicen que después de 40 años, un grupo de hombres asaltaron su tumba, coordinados por el poder papal, y sacaron sus huesos, quemaron sus huesos y podríamos decir, sus cenizas fueron esparcidas. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que hizo Wycliffe para que tuviera en la Iglesia Católica Romana tal espíritu de persecución y de maldad contra este hombre? En sus pensamientos hay algunas máximas, podríamos decir, pero quisiera compartir una contigo en esta preciosa mañana o tarde. Dice, John Wycliffe decía, confiad totalmente en Cristo, guardaos de ser justificados de otra manera, que no sea por la sangre de Jesucristo. Usted sabe, pastor, que una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Católica Romana en ese siglo XII, XIII, XIV y XV, durante estos 1260 años, era el tema de las indulgencias, ¿cierto? Se consideraba que la justificación no era por gracia, sino que la justificación era por obras, que nos salvábamos por las obras buenas que hacíamos y que nos perdíamos por las obras malas que el hombre hacía. Pero no solo eso, sino que a pesar de que había una salvación por obras, mis apreciados, el ser humano podía de una u otra forma comprar con recursos su salvación. Y inevitablemente ese hombre, John Wycliffe, el lucero de la mañana, el lucero de la reforma, se rebeló completamente contra esas enseñanzas. Él tenía claro algo, mis apreciados hermanos, que dice allá Timoteo. Yo quisiera, pastor, invitarlo para que busque ahí en su Biblia, Segunda de Timoteo, pastor, Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Un buen consejo que el apóstol Pablo le da a su amigo Timoteo, pero también un buen consejo que hombres como Wycliffe tenía en cuenta. Timoteo 2, versículo del 1 al 3. Léame, pastor, es tan amable. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgueselo a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar y también para enseñar a otros. Tú, pues, por tu parte, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Gracias, pastor. Y si nosotros seguimos y vamos al capítulo 3, el versículo 16, él amplía el conocimiento para Timoteo. Le dice, mire Timoteo, todas las Sagradas Escrituras es inspirada por Dios y son realmente ellas las útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto para toda buena obra con la cual fue creado. Así que este hombre hizo de las Sagradas Escrituras ese instrumento útil para enseñar, para corregir, para guiar su vida. Esos principios no solo permanecieron en la vida de John Wycliffe, permanecieron también en la vida de otros reformadores, pastor. Sin duda alguna, pastor. La historia muestra cómo grandes hombres se levantaron para defender la verdad. Pudiéramos hablar de John Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero y grandes mártires que sufrieron en la hoguera, que entregaron sus vidas en martirio solo por lograr que la fe, el conocimiento de las Sagradas Escrituras, el conocimiento del Dios verdadero llegase hasta nuestros días. Tal vez podríamos hacernos una pregunta, pastor Ángel, es ¿qué los motivaba a esas personas para lograr entregar inclusive sus vidas, morir torturados en la hoguera? ¿Qué los llevaba a que pudieran tener esa fe?
Es bien interesante, pastor, que escuché esta semana a una persona decir, es que se predica el evangelio solo en muchas ocasiones bajo el espíritu de la comunidad, pero otra cosa es predicar cuando es so pena de muerte, o cuando es so pena de cárcel, y ahora so pena de hogueras. O sea, ¿qué le inspiraba? ¿Qué era lo que... Interesante. Me gusta como la señora White lo dijera en el libro de Conflicto de los Siglos. Ustedes podrán hacer uso de ellos, la página 101. La Biblia, la señora White mencionando acerca de Juan Hus. Este hombre, un sacerdote convencido de la verdad, fue finalmente citado el día cuando iba a ser condenado, después de haber sufrido una larga tortura, de haberse mantenido en un calabozo húmedo, oscuro, haber pasado por lo menos allí 2 meses. Ahora este hombre es despojado de sus vestiduras sacerdotales una a una. La señora White dice que las vestiduras fueron quitadas una por una, pronunciando cada obispo una maldición cuando le tocaba el turno en la ceremonia. Y finalmente colocaron sobre Juan Hus una mitra de papel en forma de pirámide, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios y en cuya frente se destacaba una inscripción, el archihereje. Y Juan Hus fue capaz de pronunciar, con gozo llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, porque tú llevaste por mí una corona de espina. Y así fue como Juan Hus fue entregado a las autoridades y conducido al lugar de la ejecución. Y mientras las llamas ardían alrededor de él cantaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuó cantando hasta que su voz se enmudeció en medio de las llamas. ¿Qué llevó a esta gente a sentir tanta pasión para entregar su vida a Jesús, aún en medio de las llamas, tener la capacidad de entonar cantos? Bueno, eso es justamente lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14 y 15. Libro de Hebreos, pastor. Muchas gracias, pastor. ¿Versículo qué? Capítulo 2, versículo 14 y 15. Gracias. Leo. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Muchas gracias, pastor. Miren lo interesante, ellos estaban convencidos que ya Dios había vencido. Es más, el versículo 16, ustedes también pueden leerlo, esta gente tenía la seguridad de que podían acercarse confiadamente al trono de la gracia, que Dios iba a estar allí para fortalecerlos. Pero hay otras promesas más que ustedes encuentran en la Biblia. Por ejemplo, ellos creían de que Jesús un día prometió, si yo vivo, ustedes también vivirán, dice en Juan capítulo 14, el versículo 19. Es más, estaban tan convencidos de que Dios, el que les había dado promesas, no les fallaría. Hebreos capítulo 10, el versículo 23. Dios no falla en lo que Él ha prometido. Queridos, justamente la fe, la confianza en Dios, la fe en las promesas que Dios ya les había dado, lo que hacía que ellos estuviesen firmes con una convicción a punto de que si entregasen sus vidas, tampoco estaban negándose, porque ellos sabían que Jesús había dicho, no teman a aquel que es capaz de matar el cuerpo. Queridos, sin duda alguna, ustedes y yo también tenemos recompensa si decidimos ser tan fieles como estos hombres lo fueron en el antaño. Pastor, mucha información para 30 minutos, ¿cierto? Sin duda alguna. Un periodo de tiempo de 1260 años donde hemos visualizado de forma muy somera cómo hombres entregaron la vida por causa de la verdad y no temieron al diablo. Pastor, si usted quisiera decirle algo a una persona en este siglo que nos ve en 30 segundos, ¿qué le diría? Queridos, la fidelidad del Señor siempre trae grandes recompensas. Si usted es fiel, el Señor ya tiene para usted y para mí una corona de victoria. Solamente Dios está esperando que nos mantengamos firmes y leales, aún si tenemos que entregar nuestra vida a costa de ello. Amén, pastor. Yo quisiera, pastor, leer para finalizar el libro de Hebreos, el capítulo 11. Después de hablar de la galería de la fe,
El versículo 13 dice, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándola desde lejos, creyéndolo, saludándose, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, por lo cual se dice claramente de ellos, que dan a entender que buscan una mejor patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tiempo tenían para vivir bien y volver. Pero ellos anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Él les ha preparado una patria, la patria celestial. Amén. Mis apreciados hermanos y amigos, sufrieron por causa de la verdad, pero confesaron que eran peregrinos y pasajeros en esta tierra, que no anhelaban un reino terrenal, sino a uno espiritual, y que Dios les tiene preparado a ellos, los que sufrieron, y también a nosotros, pastor, porque inevitablemente en este siglo también hay hombres fieles al Señor, los cuales sufren muchas veces penalidades por causa de los principios. ¿Qué tal, pastor, si nos despide en oración? Con todo el gusto. Querido Señor, hemos estudiado de manera ligera lo que pudiera haber sufrido tu iglesia durante ese periodo de 1260 años. Sin duda alguna, nosotros hoy solamente tenemos una historia, pero esto nos da seguridad que ellos fueron fieles y que nosotros también podemos ser fieles en el tiempo en que vivimos. Quisiéramos orar en este momento por la fidelidad de cada uno de los hermanos, por la fidelidad, Señor, de nuestros jóvenes, los niños, nuestros hijitos que estamos criando, para que ellos, Señor, sean tan fieles a ti como lo fueron los hombres de los días anteriores, para que tú los mantengas firmes y leales, Señor, como los hombres que se mantuvieron fieles al el concepto de un Dios, del Jesús que prometió que volvería por ellos. Entonces, Señor, por favor, continúa en nuestras vidas, dándonos la seguridad de que las promesas a las cuales ellos se aferraron también siguen vigentes para nuestra época. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por acompañarnos, por bendecirnos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Queremos agradecerles, mis apreciados hermanos, por haber estado conectados en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso en la escuela sabática, invitarles para una próxima emisión. Pastor, muchas gracias, Dios le guarde. Fue un privilegio compartir con ustedes y con usted, Pastor Ale.